Bueno, bien. Bueno, mientras voy a seguir admitiendo a medida que vayan ingresando. Buenas Ujú, tardes a todos. Un placer estar acompañando a una querida colega que hemos compartido algunos espacios. Y, y antes de darle buenas tardes, Karen Mateo, antes de darles el paso, voy a presentarla. Tenemos hoy con un tema que nos convoca mucho, como la psicooncología, el dispositivo terapéutico grupal desde una perspectiva contextual. Quien nos va a brindar este tema tan importante es la licenciada Clara Rosenfeld. Es psicóloga clínica de orientación cognitiva, especialista en el tratamiento de pacientes con cáncer y su entorno. Está certificada por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, egresada del posgrado de Psicosocio-Oncología y Cuidados Paliativos. Es ex miembro titular y docente del posgrado del Centro de Terapia Cognitiva de Buenos Aires. Ex miembro fundador de la Asociación Argentina de Psicooncología, ujú, certificada en psicoterapia, mindfulness y compasión por la Sociedad de Argentina Mindfulness y Salud. ujú, También tiene pasantías y cursos de capacitación presencial y en terapia cognitiva en cáncer en diversas instituciones hospitalarias del exterior. Y bueno, tiene algunos libros también como coautora, como autora, de muy interesante recomendación. Así que sin más, dejo paso a la licenciada para que nos comparta toda su experiencia. Bienvenida, licenciada Clara. Gracias, gracias al chapter. La verdad, un gusto, bueno, y a todos los conductores del chapter, un gusto estar acá para poder compartir este tema que a mí tanto me convoca y eh, también agregarles que, bueno, tengo muchos, desde el año 2015 creo que estoy realizando grupos de posgrado, de formación de posgrado en terapia, aceptación y compromiso con la licenciada Manuela O'Connell. Realmente un lujo tenerla como profesora tantos años hasta el día de hoy. También he realizado formación en terapia focalizada en la compasión, todos aportes que fueron enriqueciendo mi mirada, junto con las intervenciones basadas en mindfulness, desde una perspectiva contextual para el abordaje del paciente oncológico y sus allegados, su entorno, y finalmente poder plantearme la posibilidad de armar grupos desde esta perspectiva, lo cual fue también para mí muy, muy satisfactorio. Y recién comentaba con Débora que he podido trabajar con un grupo específicamente todo lo que fue el seguimiento médico, es decir, el afrontamiento de los controles médicos, en psicología obviamente, y la calidad de vida posterior al evento de cáncer durante 8 años, lo cual realmente para mí, la satisfacción que yo tuve, quise plasmarla en en una presentación, como para transmitir y también estimular a los colegas a que se animen también a hacer este tipo de experiencias que realmente son muy, muy enriquecedoras y yo diría transformadoras también para el terapeuta. Así que, bueno, humildemente traje esta presentación con algunas cuestiones de investigación personal, porque voy a hablar de autoayuda, porque autoayuda se ha puesto un paneo por los distintos dispositivos terapéuticos grupales, grupo de autoayuda, psicoeducativos y finalmente el psicoterapéutico, todo dentro del contexto de la psicooncología y como decíamos con Débora en algún momento también, ¿por qué no extenderlo a las enfermedades crónicas en general? ¿No? Lo cual, bueno, estoy formada en cuidados paliativos y avalo totalmente, digamos, esto para muchas enfermedades crónicas, no solamente cáncer. Y aquí, la primera diapositiva, justamente voy a
hablar a partir de este esquema de cómo o sea, se van dividiendo los grupos terapéuticos y transformándose de grupos de autoayuda, no es que se transforman, sino que se abren nuevas perspectivas como los grupos psicoeducativos y finalmente también este principio que son los grupos terapéuticos se complejizan y se forman los grupos psicoterapéuticos. Entonces acá ustedes van a ver, porque todos tienen un aporte de lo terapéutico, desde lo que el grupo constituye desde la esencia de cada grupo, ¿no? Tenemos dentro de los grupos que llamamos de autoayuda o de soporte, bueno, en este marco conceptual para la organización de los tratamientos de terapia grupal, adaptado de Burlingame y Strauss, que son los que plantean este esquema, tenemos a los grupos sin líderes, o sea, los grupos de pares, de soporte, que son los famosos grupos de autoayuda, ellos los llaman así, que nace, pues yo voy a explicar un poquito más, de la creación de los grupos de alcohólicos anónimos, donde digamos, se trabajaba siguiendo 12 pasos. Y donde, bueno, no había un líder. Después yo voy a explicar un poquito más acerca de lo que son los grupos de autoayuda y además agregarles la perspectiva contextual, que es lo que nos convoca aquí, sobre todo. Después, también como grupo con un aporte terapéutico, tenemos los grupos psicoeducativos, que bueno, el paradigmático es el trastorno bipolar, como surgieron los grupos psicoeducativos para el trastorno bipolar, pero también surgieron para otras problemáticas, dentro de ellas el cáncer. Y también podemos ver en estos grupos el aporte de la perspectiva contextual. Y finalmente tenemos, como otro grupo terapéutico, los grupos psicoterapéuticos. Y acá podemos dividirlos digamos, en dos líneas. Tenemos los grupos manualizados y de tiempo limitado. Un ejemplo sería la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es manualizada y de tiempo limitado. Y los grupos psicoterapéuticos basados en modelos y principios que pueden ser manualizados o más flexibles. Por ejemplo, voy a traer la experiencia clínica que realicé yo, y de los cuales un ejemplo sería los grupos que pueden basarse en la terapia de aceptación y compromiso, que sigue los principios de este abordaje, el modelo y los principios teóricos de este abordaje. Entonces, vamos a comenzar hablando de los grupos de apoyo primero. Este movimiento, o sea, quiero comentarles que voy a hacer una exposición teórica primero y que nos van a quedar, estimo que la media hora o quizás un poquito más, del final para ir recogiendo y formulando todas las preguntas. Así que estar atentos también, voy a estar atenta en el chat, les voy a ayudar a las conductoras. O si no, bueno, el que quiera hacerlo directamente, digamos, abriendo micrófono, no habría problema, pero me gustaría organizarlo así para no ir interrumpiendo. O sea que las preguntas que surjan, si las pueden ir escribiendo, cada uno de los participantes sería buenísimo. Entonces, los grupos de apoyo surgen en los años 40, con la fundación, como decía antes, de los grupos de alcohólicos anónimos, con el objetivo de ofrecer un recurso social como instrumento principal de cambio frente a una enfermedad, en este caso obviamente es el alcoholismo, siguiendo estos 12 pasos, y que después estos grupos de apoyo, de autoayuda, fueron como multiplicándose y se fueron destinando para distintas problemáticas. Hay una definición clásica de Katz y Bender de 1976 de lo que es un grupo de autoayuda. Son estructuras grupales voluntarias y pequeñas de ayuda mutua, o sea, redes entre pares o iguales, que tienen como un fin conseguir un determinado objetivo. ¿De cuál puede ser? Satisfacer una necesidad común, superar un obstáculo común o un problema que perturba de manera seria en la vida,
y conseguir cambios personales deseados o hasta proponerse cambios sociales. En los años 70 aparece un gran énfasis y un gran interés por los sistemas de apoyo social y se reconoce los efectos positivos que tienen en la salud física y psicológica de los integrantes de estos grupos. En el campo de las enfermedades crónicas empiezan a crecer estos grupos, como por ejemplo en Alzheimer, en SIDA, en cáncer, en esquizofrenia, ya dentro de las psiquiátricas, en depresión, y también en las adicciones, es donde más fueron creciendo. Y además se fueron también creando grupos, digamos, de pares, de soporte para familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades, en persona, o sea, presenciales o grupos virtuales. Bueno, en pandemia hemos visto la formación de grupos por internet, a través de distintas plataformas o en el celular, grupos de WhatsApp, etcétera, distintos tipos de grupos. Ahora, ¿qué es lo que ayuda, digamos, a los miembros de un grupo de autoayuda? El conocimiento que adquiere la persona que participa, no solo de sus propias vivencias, sino también porque aprende de los distintos aportes de los demás. Y esto es lo que se va transmitiendo a los distintos miembros que ingresan a estos grupos. ¿Cuál es la filosofía de estos grupos? Reconocer, desarrollar y estimular el poder de las personas no solo para ayudarse a sí mismas, sino también a ayudar a otras personas a ayudarse a sí mismas. Esto lo plantea Hess en 1982. Dentro de las características de estos grupos de apoyo o de autoayuda, es una estrategia fundamentalmente de cooperación y de apoyo entre las personas que viven con un mismo problema, que tienen que enfrentar un mismo tipo de problema. De manera que se contribuye a que cada miembro adquiera o desarrolle competencias frente a la adaptación a ese problema, a las creencias que le surgen respecto de esa situación y a poder enfrentar de esta manera posibles complicaciones en el futuro. También estos grupos son muy importantes porque en su, digamos, contexto se permite la expresión de dudas, de miedos, de emociones, derivadas de las experiencias de cada uno de estos miembros, sobre todo en qué tipo de contexto. Comprensible, acogedor, seguro, podemos decir también hasta compasivo, ¿por qué no? Y de acompañamiento por las experiencias ya vividas de los demás. Se caracterizan también por ser de dos tipos. Pueden ser cerrados, o sea, se inscriben una cierta cantidad de participantes y una vez empezado no admiten más a nadie, o abiertos. Los participantes asisten al grupo y dejan de hacerlo cuando quieren y se pueden incorporar nuevos miembros también, abiertamente cuando quieren. Y si bien en muchos casos, digamos, los lideran participantes del mismo grupo que van adquiriendo cada vez más experiencia, también pueden ser liderados por un profesional, además de por un voluntario, ¿sí? Entonces, que facilita las discusiones, o lidera los debates, el intercambio, etc. Al estilo del rol del coordinador. Ahora, como una síntesis de las características de los grupos de autoayuda. Después, si quieren, les dejo el nombre del paper, de donde yo saqué todos estos conceptos. Entre los aspectos básicos integrados en el concepto y en el funcionamiento de estos grupos, Sánchez Vidal en 1991 plantea que se encuentran, bueno, el trabajo con la mutualidad y la reciprocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que está formado por, digamos, los grupos están formados por diferentes tipos de individuos, pero que tienen una característica común, que es, en este caso, el tener una enfermedad crónica, y esto los hace semejantes. ¿Sí? Entonces, solo con esto ya es una plataforma muy importante para trabajar la mutualidad y la reciprocidad. Ahora, también es un aspecto básico la experiencia común,
de los miembros como un criterio específico de pertenencia al grupo. Esto quiere decir que son lugares donde aceptan al individuo que quiere integrarse por lo que es o también por lo que tiene, es aceptado. El compromiso individual de cambio y de estar dispuesto a implicarse como un igual en el grupo. Es decir, el compromiso de cada uno de estos integrantes de recibir los aportes y también de dar aportes al grupo. Otra característica y otro concepto importante dentro de estos grupos es la autogestión o autogobierno del grupo. Es decir, el grupo tiene como una característica muy importante su autorregulación, es lo que lo empodera al grupo. Obviamente que va a haber un marco dado, pero el grupo se centra dentro de ese marco y dentro de ese marco se autorregula. El control social que ejerce el grupo sobre los miembros y como mecanismo que facilita esto mismo, facilita el cambio tanto de las actitudes como de las conductas a través de un compromiso individual con las normas que definen los participantes del grupo. Y por último, también como aspecto básico e importante es la existencia de información, guía, orientación, o sea, la percepción del apoyo social que se, digamos, percibe implícitamente en la dinámica de tipo igualitaria y recíproca que se genera en estos grupos. Yo quiero comentar que, que el paper que investigué para, digamos, extraer todos estos conceptos, que espero se hayan entendido, si no después explicaremos un poco más, es el de Andrea de Jesús Caraballo Álvarez, Grupos de Apoyo en Cáncer, obviamente es la temática que nos convoca, y ella plantea un artículo con una visión actualizada de esto del año 2024. Pertenece ella a la Universidad de Elena Valencia, en estado de Carabobo, en Venezuela, es una terapeuta venezolana, y bueno, la editorial es El Nuevo Puerto, el volumen 7, número 71, y es de febrero del 2024 este artículo. Así que, como para que tengan una referencia por si lo quieren buscar y quieren profundizar aún más, porque está muy, muy bueno este artículo, con todo el desarrollo histórico, las caracterizaciones, muy, muy interesante. Ahora yo también quiero agregarle a los grupos de soporte de autoayuda, digamos, toda la visión y la perspectiva del trabajo desde lo contextual. ¿Qué es lo que trabajamos desde lo contextual en un grupo de apoyo? La aceptación del malestar, o sea, se genera en el grupo, o sea, el grupo como un espacio para reconocer y validar el dolor que la persona tiene a raíz de tener una enfermedad, en este caso estamos hablando de cáncer, por ejemplo, el dolor o el sufrimiento, que también puede generarse a partir del dolor inevitable de tener una enfermedad como el cáncer, puede estar representado por el miedo a la recaída, o por los cambios corporales que se van dando, o por la angustia existencial que muchas veces percibimos en los pacientes, sin que todo eso se intente eliminarlo, suprimirlo, cambiarlo, sino aprendiendo a convivir con él, hacerle espacio a eso. ¿Sí? En definitiva, ayudar a aceptarlo a la persona que está transitando este tipo de adversidad. Otra de las cuestiones que se trabajan es la difusión y el manejo de pensamientos difíciles. Es decir, se entrenan habilidades para tomar distancia de los pensamientos, como por ejemplo lo que pueda plantear un participante, bueno, no voy a poder con esto, no voy a poder con el tratamiento, o no sé, no voy a poder con, no sé, con mi cabellera, o sea, con mi cabeza no va a tener pelo y con mi apariencia física que va a ser distinta, etcétera, etcétera, etcétera.
esto del no poder, no voy a poder, puede reflejarse en distintas áreas. O otra de las afirmaciones puede ser soy una carga para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, en lugar de entonces luchar con estos pensamientos. El entrenamiento es en la habilidad de tomar distancia de estos pensamientos, con ejercicios de lo que sabemos, digamos, dentro de las terapias contextuales, la difusión cognitiva, y también a través de distintas metáforas. Hay muy buenas metáforas, el grupo ha desarrollado muy buenas metáforas para este trabajo, con enfermedad o con otro tipo de adversidad, y que son muy útiles justamente para el manejo de los pensamientos difíciles y para la difusión y la toma de distancia, justamente para no involucrarse con estos pensamientos, no identificarse con estos pensamientos. No ser arrastrados ni por los pensamientos, ni por las emociones, ni por las sensaciones físicas que acompañan. Otro punto es la clarificación de valores, fundamental. Se ayuda a reconectar con lo que sigue siendo importante para los participantes. Pueden ser los vínculos, pequeños placeres, la espiritualidad, ¿no? Para que sean guías justamente de acciones con sentido, incluso en el contexto de una adversidad como el cáncer. Aún con eso. Otras cuestiones que se pueden trabajar dentro de la perspectiva contextual en los grupos de soporte, sobre todo es el cultivo de presencia y el cultivo de conciencia, conciencia plena, no solo de los aspectos, hacia frente a la enfermedad crónica, no solo de los aspectos desagradables, sino también agradables. Por eso hablamos de conciencia plena, ¿no? Conciencia abarcativa, digamos, de todo lo que va acaeciendo y surgiendo a partir de que una persona está transitando esta situación. Y para esto se incorporan las prácticas de atención plena, todo lo que tiene que ver con la atención a la respiración, la conexión con el cuerpo, que son todas prácticas importantísimas porque nos llevan obviamente a la generación de conciencia y a poder estar ubicados en el momento presente. Esto habla del cultivo de la presencia, ¿no? Sino no dejarse arrastrar por nuestros condicionamientos y patrones que nos llevan o al futuro o al pasado, en donde quedamos como enredados, sino poder anclar en el momento presente, en el aquí y ahora. Esto es fundamental en una enfermedad crónica. Y por el otro lado, permiten promover regulación emocional y, como decíamos recién, conexión con el momento presente. Otra de las cuestiones es el acompañamiento entre pares, o sea, el cultivo de la conexión fundamental. El grupo funciona como, digamos, como un recurso para la contención mutua, se favorece la apertura, la autorrevelación. ¿Esto qué quiere decir la autorrevelación? Que cada uno pueda expresarse, manifestar lo que le pasa, un poco como hablábamos hace un ratito con Débora, poder exponer su vulnerabilidad sin sentir vergüenza, sin autocrítica. Bueno, y también como un espacio para el afecto y el sostén desde la empatía compartida, ¿no? Y yo incluiría también desde la compasión que puede surgir, ¿por qué no? Desde estos miembros que también participan en estos grupos. Y finalmente la construcción. A ver, yo tomé una serie de facetas, pero hay muchas más. ¿Sí? Y finalmente, construcción de agencia y flexibilidad, fundamental el tema de la flexibilidad psicológica. O sea, si bien se puede psicoeducar, el énfasis no está solo en el psicoeducar desde lo informativo, sino que se busca fundamentalmente o principalmente facilitar repertorios más flexibles de afrontamiento en la vida cotidiana, bueno, de estas situaciones de adversidad frente a una enfermedad crónica, con ejercicios conductuales, con tareas entre los encuentros y exposición gradual a las actividades valiosas, obviamente, a partir del trabajo en el grupo, de la autorrevelación y de ir entre todos pudiéndose hacia la clarificación de valores y hacia la construcción de acciones que nos orienten a esos valores, acciones concretas que nos orienten a eso.
hacia esos valores, nos dirijan hacia esos valores. Y una última que también quise agregar es las narrativas personales flexibles y con sentido. O sea, se trabaja también escuchando las historias de las personas, las historias que cada uno se cuenta y poder, si incorporamos esta perspectiva, plantearse también desde estos espacios cómo redefinir las identidades, o sea, no solo ver al otro como un paciente que tiene cáncer, hay muchos más aspectos en él como persona, digamos, total, íntegra, que exceden su aspecto de paciente oncológico, ¿no? Esto refiere mucho a lo que es yo contexto en la terapia aceptación y compromiso, pero es poder trabajar la identidad desde las distintas perspectivas que va mostrando una persona. Esto alivia un montón. Yo lo digo obviamente desde lo que observo en la psicoterapia, pero ya poder ir como sembrando estas semillas en un grupo de soporte y que todos vayan teniendo esta conciencia y esta distinción, me parece muy de, de mucha potencia para cada uno, ¿no? Como que empodera muchísimo a un grupo de gente poder manejar este tipo de situaciones y dar lugar a una narrativa más de resiliencia, de crecimiento o de trascendencia. Entonces, quiero resumir que los conceptos básicos desde la perspectiva contextual que aporta esta perspectiva a este tipo de trabajo en grupo son la flexibilidad psicológica y la construcción de una vida significativa. También digamos, poder manejar mejor el estrés para disminuirlo, ya sea a través de síntomas que se manifiestan a través de síntomas de ansiedad o inclusive depresivos también. Y acá yo traje, para que ustedes tengan, realmente lo van a poder cuando, rever, digamos, en la grabación y tomar quizás apuntes de esto, ejemplos ilustrativos de grupos de apoyo, o sea, papers que refieren a grupos de apoyo de soporte desde esta perspectiva, ¿no? Tenemos, y siempre obviamente he buscado en las cuestiones de enfermedades crónicas, acá desde el punto de vista de los pacientes, y en el segundo aporte que hago es desde un apoyo a los padres de niños con enfermedades crónicas, también como grupo de soporte. Así que, bueno, ahí dejo las referencias para que las busquen. Ahora, vamos a los grupos psicoeducativos, que sabemos que también tienen un componente terapéutico. Es un espacio terapéutico grupal de formato estructurado, donde principalmente, ¿qué se va a observar? Y ya lo hago desde, digamos, ya pongo o presento esto ya incluyendo la perspectiva contextual, ¿sí? Mejora la flexibilidad psicológica, enseña a manejar emociones y pensamientos difíciles sin intentar eliminarlos, fomenta la acción comprometida y la conexión con valores significativos a través de trabajar la aceptación, la difusión, como decíamos antes, la orientación hacia valores. Educa e informa sobre la enfermedad, sus implicancias físicas, emocionales y sociales. Esto es lo que fundamenta los grupos psicoeducativos, solo que en la perspectiva contextual excede el tema de la psicoeducación, ¿no? Va mucho más allá, a través de saber que buscamos ampliar los repertorios conductuales de afrontamiento y en este caso de afrontamiento, eso sería uno de los repertorios conductuales más importantes de una adversidad como una enfermedad crónica. Pero sin desestimar que también hay un componente psicoeducativo. Los participantes aprenden estrategias de afrontamiento funcional, no para eliminar emociones desagradables e incómodas, sino para manejar la experiencia interna que se vaya presentando de tal manera que no interfiera con una vida significativa, con sentido, orientada a valores.
¿sí? Esto tiene que ver con cambiar la relación con esa experiencia interna. Y además se integran ejercicios y prácticas de atención plena, al momento presente, también ejercicios que tengan que ver con compasión en sus tres flujos, o sea, autocompasión, la compasión que uno puede recibir de los otros y la compasión que uno ofrece a otros. También la autoobservación de pensamientos y emociones, así como la aceptación sin juicio, y eso es fundamental, ¿no? Dentro de la perspectiva contextual es muy importante, y el emprendimiento de acciones concretas valoradas. ¿Qué dicen también o sea, qué presentan también los grupos psicoeducativos? Se comparten experiencias y estrategias, eh, se normaliza digamos, el sufrimiento en el sentido del dolor emocional, no sufrimiento específicamente, si lo pensamos desde la perspectiva contextual, sino que se separa justamente eso, pero se normaliza el dolor emocional que se vive, que las personas viven al pasar o transitar por una enfermedad crónica. O sea, aquí no es específicamente sufrimiento, sino que es dolor emocional. Obviamente que todo lo que es agregado por nuestra mente es lo que se diferencia y se trata de transmitir de que eso sí se puede evitar aprendiendo a manejar estas construcciones que se agregan al dolor emocional inevitable frente a una enfermedad. Y se fomenta la empatía entre pares. También se pueden medir resultados en un grupo educativo, teniendo o utilizando instrumentos de medición pertinentes, ¿no? Como por ejemplo acerca de la ansiedad, depresión, miedo a la progresión de la enfermedad, por ejemplo, en el cáncer, o la calidad de vida, o la flexibilidad psicológica también. O sea, admite esto. Se privilegia la práctica sobre la teoría, con ejercicios guiados y reflexión grupal. Esto también es muy importante. En enfermedades crónicas es útil para trabajar la flexibilidad, para abordar la fatiga, por ejemplo, el dolor crónico, los efectos secundarios de los tratamientos, y el manejo de la incertidumbre. Fundamental también esto. Y en la aplicación al cáncer también se puede trabajar con grupos psicoeducativos para manejar eh, mejor la ansiedad, reducir o disminuir los síntomas de ansiedad, de estrés, ansiedad y depresión. Y acá yo traje como ejemplo el grupo psicoeducativo en cáncer, el desarrollo de programas de tratamiento basados en el programa de reducción de estrés. Un momentito que voy a silenciar acá las notificaciones porque esto molesta. Listo. El desarrollo de programas de tratamiento basados en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness que, digamos, creó John Kabat-Zinn y colaboradores en el año 2004 para reducir, digamos, este tipo de programas que se derivan de para las enfermedades crónicas, para reducir el estrés y aliviar síntomas asociados con varias enfermedades crónicas llamadas médicas como cáncer. Uno de los con los que puedo ejemplificar en cáncer es el programa de recuperación del cáncer basado en mindfulness, que se creó en el año 2004, digamos, aplicándose en el Tom Baker Cancer Center de Canadá por Linda Carlson, que es una investigadora canadiense, la verdad, muy reconocida en psicología, junto con Laura Lavela y Sheila Garland, todas investigadoras canadienses en oncología psicosocial. ¿Y cuál fue el objetivo de este programa en cáncer? El de ayudar a los pacientes a ser conscientes de las reacciones personales automáticas al estrés, ya sea físicas, emocionales y conductuales, y aprender y practicar respuestas más sanas.
este es uno de los primeros programas que surgió, muy interesante, traigo algunos conceptos, como por ejemplo, que guía a los participantes para que puedan, si ustedes conocen algo del programa de reducción de estrés basado en mindfulness, o para que también puedan ver las diferencias cuando se trabaja con un programa que aporta toda, digamos, hace todo el aporte del trabajo en conciencia, generar conciencia y desarrollar atención plena o cultivar atención plena, las diferencias cuando se trabaja con un grupo que tiene una enfermedad crónica. Bueno, guía a los participantes a través de actividades experienciales que incluyen meditación mindfulness, sentado, caminando y hatha yoga suave, que es como una meditación también en movimiento, diarios, y con una duración mucho más corta que con el otro programa, ¿no? De 45 minutos, 15 minutos de yoga y 30 de meditación. Este programa que consiste en 8 sesiones en grupo de una vez por semana, ya no de 2 horas y media, sino de 1 hora y media, y una sesión intensiva de 6 horas un sábado, entre la semana 6 y 7, esto coincide. 3 elementos fundamentales hay en este programa: la instrucción didáctica, por eso hablamos de que es un grupo psicoeducativo, la práctica experiencial, todo el aporte de la perspectiva contextual y el proceso en grupo, que también tiene mucho del aporte contextual. Las áreas temáticas: el impacto del estrés en la propia salud física y psicológica. Y también ese es uno de las áreas temáticas. Otra área temática son los patrones emocionales, cognitivos y de conducta, que aparecen justamente, que los vemos frente a cuando entramos en piloto automático, y cómo pueden influir en nuestras respuestas al estrés, ¿no? Porque es algo también muy importante, la identificación de este piloto automático nuestro y nuestros condicionamientos. Y también, bueno, se imparten conceptos fundamentales para la meditación mindfulness y para vivir conscientemente, ya elegir vivir un camino totalmente distinto. El formato y los requisitos de programación se analizan con los pacientes en una entrevista previa en la que se trata el tema del dolor, de las náuseas, de la inmovilidad. ¿Para qué fue útil este programa que se desarrolló? Uno de los primeros programas. Para afrontar las demandas cotidianas del tratamiento oncológico, por ejemplo, los tiempos de espera, el afrontamiento de la quimioterapia o los rayos y la incomodidad de las pruebas y de los escáneres y de procedimientos médicos. Y por el otro lado, frente a la finalización del tratamiento oncológico, que muchas veces esto ocurre muchísimas veces, que el paciente se siente abandonado, entre comillas, por el equipo médico, porque ya toma distancia del equipo médico, ya no lo ve tan frecuentemente, siente que pierde esa protección de estar recibiendo un tratamiento y estando tan cerca del equipo médico constantemente, con miedo a la reaparición de la enfermedad, que es algo esperable dentro del periodo del seguimiento médico, o cuando, esta etapa se conoce como el afrontamiento de los controles médicos, es esperable que aparezca el miedo a la recurrencia. Intentos también, frente a los intentos de reintegración a la rutina previa del paciente, que no son fáciles tampoco. Ahora, este programa psicoeducativo fue sometido a resultados y que se vio que tiene potencial de intervención valiosa en cáncer, pero, bueno, en principio cuando esto se desarrolló necesitaba replicar ensayos controlados, aleatorios, que incluyeran grupos de control, contrastar con grupos control activos y realizar seguimientos de los efectos, a ver qué pasaba con eso, si se mantenían o no, más a largo plazo. Pero también se vio que se podían tomar de estos programas resultados cualitativos, es decir, se pudieron rescatar una serie de actitudes para poder diseñar programas ajustados a la medida del paciente, porque a lo mejor lo anterior no, pero con estos, tomando en cuenta estos temas, se podían diseñar programas mucho más ajustados a lo que era cada paciente, ¿no? Como por ejemplo la apertura al cambio,
la autoeficacia, la experiencia compartida, el crecimiento personal, lo que hablamos de crecimiento postraumático y que se refleja en el aumento de la tolerancia a la incertidumbre que va adquiriendo el paciente. Obviamente la incertidumbre acompaña a la enfermedad cáncer. También todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y el sentido de vida, ¿no? Incluir también estos temas cualitativamente, diseñando programas a medida. ¿Cuáles son las conclusiones de este programa? Bueno, se vio que había disminución del aislamiento, gran tema cuando hablamos de grupos. Y ya lo conversábamos con Débora también antes de empezar esta presentación. Y después lo vamos a ver nuevamente mencionado en los grupos psicoterapéuticos. ¿Por qué el tema del aislamiento? Además, o sea, a ver, el tema de sufrir o estar transitando una enfermedad crónica, por ejemplo, un cáncer, hace sentir al paciente muchas veces estigmatizado, le hace sentir vergüenza, se autocritica por muchas cosas, no quiere exponerse. Entonces, realmente hay una cuestión de aislamiento importante. En las otras enfermedades también pasa eso, pero bueno, en cáncer, digamos lo que yo más estoy trabajando, se ve muchísimo esto, se ve muchísimo. El poder decir, bueno, me doy cuenta que no me pasa solo a mí esto, sino que hay un montón de otra gente que también le está pasando, y que también sufre como sufro yo, estamos todos en el mismo barco, es sumamente sanador para la persona, absolutamente liberador. La integración de nuevas herramientas para la autorregulación, esto también es importante, y la observación del mundo, la reducción de síntomas de estrés y niveles más bajos de alteraciones anímicas, la disminución de conductas reactivas, o sea, el hecho de poder disminuir la impulsividad de los pacientes también, para empezar a construir respuestas más saludables, más sanas frente al estrés. Es lo que hablamos de la desactivación del piloto automático, de alguna manera, frente al estrés. Y la facilitación del proceso de transformación personal y de mayor conciencia de interconexión con otros, eso también es sumamente potente en estos grupos, desde esta perspectiva. La interconexión es impresionante. Y el incremento de la compasión, la gratitud y la ecuanimidad. Se trabaja específicamente en este programa de cáncer, recuperación del cáncer basado en mindfulness. Y acá les dejo las referencias bibliográficas para quien quiera investigar. Existe el libro con el programa, está en inglés, acá está la publicación. La verdad que es muy interesante. La referencia habla del paso a paso de este abordaje, así que se los dejo acá registrado. Obviamente está en inglés, pero bueno, hoy en día tenemos muchos modos de poder traducir. Para quien conoce el idioma o maneja el idioma, obviamente es mucho más fácil, pero bueno, invito a a la creatividad de cada uno para generar estrategias para poder entender estos libros. Inclusive reunirse, ¿no? Y poder compartirlo. Ahora, antes de hablar de los grupos del grupo psicoterapéutico, que sería el tercer grupo de grupos terapéuticos, que mostraba el esquema, quiero hablar de un grupo que tiene componentes psicoeducativos, pero que en realidad también tiene componentes psicoterapéuticos. Y después vamos a hablar de lo que es manualizado y estructurado. Pero bueno, quiero presentar este programa porque tiene una estructura dual. Tiene los componentes psicoeducativos, pero también tiene componentes psicoterapéuticos, como un intermedio para llegar después a lo psicoterapéutico en sí. Es el programa Mind, Mente, para pacientes oncológicos. La verdad que cuando yo, digamos, esto lo descubrí a partir de la investigación que hice en una serie de artículos, para poder escribir, digamos, mi propia experiencia clínica, volcarla en un artículo,
después les dejo la referencia sobre el grupo psicoterapéutico en ese caso, y me interesó muchísimo, me inquietó muchísimo saber de qué se trataba este programa. Es un programa de intervención psicoterapéutica basado en la aceptación, la atención plena y la compasión, o sea, basado en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Las investigadoras se basaron para crear este programa en la terapia, aceptación y compromiso, o sea, en sus intervenciones, en las intervenciones derivadas del programa de reducción de estrés basado en mindfulness y intervenciones basadas en la terapia centrada en la compasión. Y acá ven todos los autores en los que se basaron para armar, para recolectar las intervenciones y crear este programa. Estas son las autoras, Inés Trindade, Claudia Ferreira y el autor José Pinto, Gouveia. Son portugueses. Inés Trindade ahora está trabajando en Suecia. Fue con la que yo tuve contacto. Y bueno, a ver, primero explico qué es el programa MAE. Es un programa psicoterapéutico organizado por la Universidad de Coimbra de Portugal, diseñado específicamente para pacientes con cáncer de mama, pero en estadios tempranos, no metastásico. Fue desarrollado durante el doctorado de Inés Trindade, investigadora del Centro de Investigación en Neuropsicología e Intervención Cognitivo-Conductual en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra. Combina, como dije antes, intervenciones basadas en mindfulness, en la atención plena, aceptación y compasión, con el objetivo de apoyar la autogestión emocional, mejorar la calidad de vida y promover un mejor funcionamiento psicosocial que va más allá del momento de la enfermedad oncológica, o sea, en el resto de los momentos de la vida de una persona y de las zonas, de los aspectos de la vida de una persona, en mujeres que atravesaron un cáncer de mama, como dije, de estadios tempranos, no metastásicos. Ahora, bueno, ¿qué inquietud generó en mí? Conectarme con Inés Trindade y interesarme por este grupo psicoterapéutico manualizado y estructurado con características psicoeducativas. Les voy a mostrar la foto siguiente, la diapositiva siguiente. Acá me ven, ella estuvo en la conference del año 2024 acá en Buenos Aires. Yo la fui a escuchar y después me quedé con ella comentándole que estaba muy inquieta, quería hacer digamos, la reproducción de ese programa, en la medida de lo posible, acá en habla hispana, ya sea presencial o virtual. Y me estimuló un montón. Me dijo, en habla hispana las intervenciones están validadas, es solamente tomar el manual y poder reproducir lo que hicimos nosotras en formato, si lo conseguís presencial, espectacular, y si no, animate a hacerlo en formato virtual, pero en versión de habla hispana. Entonces, ahora vuelvo atrás. Bueno, hice un recorrido enorme por traté de conectar gente de hospitales, etcétera, etcétera, para ver si tenía espacio para hacerlo presencial. No lo conseguí, pero a través de conectando con colegas, le hablé a una colega, Fabiana Villarreal, que trabaja en la clínica Leven Salud en Neuquén, Argentina, que es una exalumna de donde yo di tantos años clases, en el Centro de Terapia Cognitiva. Ella se formó allí y también se fue formando con todos los aportes de la perspectiva contextual, y me dijo, en mi clínica tienen interés de poder de hacer esta investigación para validar este programa en versión online en habla hispana. Y la verdad que da la posibilidad de que no solamente los que se ofrezcan para hacerlo lo reciban, obviamente de manera gratuita, sino que después esto se pueda ofrecer a muchas más personas de las que se pueden presentar de manera presencial, o se pueden absorber de manera presencial. Entonces nos entusiasmamos mucho y estamos en eso, estamos armando todo esto de a poquito.
pasito a pasito, digamos, el sostén de la clínica, con el coordinador científico de la clínica. Así que ahí estamos, y con el apoyo del Destro Indade, que nos estimuló un montón a que nos largáramos a hacer esto. Esta es una especie de pequeña primicia, pero decirles que, bueno, la verdad que así quedé de movilizada y pude movilizar a más personas para interiorizarse en todo esto, ¿no? Realmente que es tan útil para tanta gente. Y ahora sí, vamos a los grupos psicoterapéuticos. Los podemos definir como un espacio estructurado donde se reúnen grupos pequeños de personas de forma regular, bajo la guía de uno o más terapeutas, ya psicoterapeutas, para trabajar en procesos emocionales, cognitivos o conductuales. Bueno, ustedes van viendo cómo se va complejizando la estructuración de los grupos terapéuticos, ¿sí? El foco en estos grupos es el bienestar psicológico, el alivio del malestar emocional y la promoción de habilidades de afrontamiento a través de la interacción grupal, pero no solamente esto, sino también de una reflexión compartida e intervenciones y técnicas psicoterapéuticas específicas que se van a implementar. Ahora, como veíamos en ese gráfico del inicio, sabemos que hay manualizados o de tiempo limitado, que son qué tipo de grupos. Los que siguen un manual estructurado que indica el número de sesiones, los objetivos de cada sesión, los ejercicios o técnicas predeterminados que hay que usar, con una duración de este grupo previamente definida. Un ejemplo de esto, y yo acá traje un artículo, como para que lo busquen, es ACT Group Intervention for Cancer Survivors, Experiencing Anxiety at the Reality, o sea, que el grupo, digamos, psicoterapéutico, pero manualizado con duración limitada, para sobrevivientes de cáncer, digamos, pacientes recuperados de cáncer, que trabajaría la ansiedad al reingreso a la rutina, digamos, ¿no? Lo que decíamos que se presentaba esto cuando la persona tiene que retomar su rutina previa, ya sea retomar su trabajo, reincorporarse a la familia, a la sociedad toda. Uno dice, bueno, pero se recuperó del cáncer, ya tiene un montón de terreno ganado. Sí, pero hay muchas cuestiones, no solamente emocionales, además hay secuelas, o sea, hay secuelas emocionales que hay que seguir trabajando y también hay secuelas físicas que también, digamos, contribuyen a todo lo que es imagen corporal, muchas veces mutilación, etcétera. O sea que digamos, hay mucho para trabajar en este periodo de conexión con la rutina previa. Y ustedes recordarán, por lo menos los textos los dicen así, hay un antes y un después del cáncer. Lo dicen muchos pacientes, esto está documentado en la literatura, ¿no? Como, bueno, después del cáncer no es o sea, si bien puede ser muy prolífico y enriquecedor, también muchas veces es duro. Y finalmente los grupos psicoterapéuticos basados en modelos y principios, o sea, que se van a estructurar a partir de un modelo teórico específico, ACT, CFT, psicodinámicos, etcétera, y opera siguiendo una serie de principios terapéuticos claros derivados de ese modelo. Y puede ser manualizado, pero también puede ser flexible. Y ahora pues les voy a comentar un poquito de mi experiencia clínica. Y bueno, acá tengo un ejemplo de uno de estos grupos psicoterapéuticos. Es un artículo sobre uno de estos grupos, mucho más flexible que el manualizado. Y trata sobre miedo a la progresión de la enfermedad, que es lo que decíamos antes, miedo bueno, en este caso a progresión de la enfermedad, cuando la enfermedad ya está cronificada, pero el paciente tiene miedo que siga evolucionando. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un grupo que aporta a un grupo psicoterapéutico? Y acá abro la puerta o la convoco a Débora un poco a reiterar lo que hablábamos acerca de lo que aportan los grupos, realmente, por lo menos en la enfermedad crónica, para mí es un aporte sumamente enriquecedor, de mucho empoderamiento,
para los participantes, para los integrantes del grupo. Primero, vivir más plenamente cada momento, ¿eh? Un poco enseñar eso que se va como aprendiendo de los distintos miembros y de lo que va construyendo el grupo en general respecto de esto. Porque realmente se va viendo a veces como un contagio de que, bueno, si uno lo hace y el otro lo observa, ¿y por qué no lo puedo también incorporar yo? Y así se va transmitiendo y se va ampliando este tipo de conductas, amplificando. Es impresionante, ¿eh? Yo recuerdo del grupo de esta experiencia clínica de 8 años, bueno, empezó a haber, incorporarse gente que podía, por ejemplo, estábamos en la etapa de tratamiento de controles y ya el seguimiento médico como fondo, pero trabajando ya calidad de vida, o sea, cuestiones de su calidad de vida o emocionales preexistentes al cáncer, que quisieron, digamos, abordar y tratar de superar. Y me acuerdo que todo el tema del disfrute lo empezaron a traer algunos pacientes acerca de, bueno, empecé a priorizar viajar y darle más espacio al ocio, al disfrute, por encima del trabajo, por encima de las obligaciones, obviamente con toda la experiencia vivida, experiencia límite transitada, de haber afrontado una adversidad como el cáncer. Y esto fue como un contagio, porque terminaron, el grupo, bueno, terminó finalmente en sus últimos ya años con menos cantidad de participantes, pero todos viajaban, no teníamos nunca sesiones, era increíble. Así que esto fue, ahora lo digo como algo exagerado, ¿no? Pero bueno, sí, hasta el que le costaba invertir para viajar, por ejemplo, eh, dijo, bueno, la verdad, para mí es muy importante, cambió mi escala de valores y yo quiero priorizar esto. Y empezó a viajar, porque empezó a darse cuenta de la importancia de poder incluir el disfrute en su vida. Utilizar la experiencia de los otros para el propio aprendizaje, flexibilizar la propia perspectiva al integrar la perspectiva de los demás también, y resultó un modelaje, digamos, cada participante e incluido el terapeuta para cada participante dentro del grupo y cómo lo pudieron llevar a otros grupos. Porque también en cáncer, todo este tema de la estigmatización y la vergüenza existe. Hay mucha gente que no se quiere relacionar, o sea, paciente que tiene enfermedad, no quiere relacionarse con otra gente, o teme o no se expone o esconde su vulnerabilidad muchísimo. Y en el grupo se aprende otra cosa. También hablamos de esto justamente con Débora, ¿no? El poder permitirse, habilitarse, mostrar la propia vulnerabilidad como algo universal en el ser humano. Todos somos vulnerables de entrada, como seres humanos, y todos somos vulnerables a algo, en relación a algo. Entonces, esto también fue muy importante. Otro de los beneficios que observé es en grupos psicoterapéuticos favorecer la adherencia a los tratamientos médicos, promover conexión y preservación del aislamiento, como decíamos, esto es básico de los grupos, realmente esto ya es básico de los grupos, y es todo el aporte rico que se incorpora cuando se trabaja desde una perspectiva grupal. Yo lo defiendo mucho en enfermedad crónica, en enfermedad clínica crónica, muchísimo. Es todo lo que el paciente incorpora estando en contacto con otros que pasan por lo mismo. Es facilitar el afrontamiento adaptativo, o sea, mejorar, ¿no? Su estilo de afrontamiento, disminuir ansiedad y depresión, ayudar a optimizar el disfrute, la creatividad y la realización en la vida también. Ahora, ¿cómo podemos definir el grupo psicoterapéutico ya en cáncer desde la perspectiva contextual? Bueno, son intervenciones grupales estructuradas que combinan principios de la terapia contextuales, por ejemplo, ACT,
con enfoques compasivos, pueden ser también combinadas, como CFT, que pueden, o sea, que posibilitan lo siguiente: la aceptación de las experiencias internas, o como lo llamamos dentro de las contextuales, eventos privados difíciles, como el miedo, la rabia, la pérdida de control, la clarificación de valores en cada persona, el compromiso con acciones concretas, significativas, frente a los, incluso frente dentro de un contexto desafiante como es estar usando un cáncer, el desarrollo de la autocompasión, muy importante, frente al sufrimiento que construye, digamos, que genera nuestra mente, digamos, con la autoexigencia, con la estigmatización, con la vergüenza y la culpa, frente a la enfermedad y a la apariencia física y a lo que sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando la dinámica grupal como recurso también terapéutico importante. Entonces, si tenemos que resumir en características generales a estos grupos psicoterapéuticos desde esta perspectiva contextual, vemos que se caracterizan por la flexibilidad, por trabajar la flexibilidad psicológica frente a la enfermedad, por el poder clarificar valores vinculados al vivir con sentido, por desarrollar o cultivar compasión hacia uno mismo, la autocompasión que hablábamos recién, y compasión hacia los otros, la conciencia y atención plena y la presencia, ¿no? A partir del cultivo de la presencia en el cuerpo, desde ahí, ¿no? Es desde el cuerpo que lo vamos incorporando esto y cultivando. También se puede caracterizar por el uso de metáforas específicas del cáncer. Una de ellas, que desarrolló el grupo ACT, que a mí me gusta un montón, es el limitado deseado, pero también muchas otras metáforas se pueden, digamos, adaptar al trabajo con grupos desde esta perspectiva. Está los pasajeros y el autobús, es la que yo trabajé, una de las que yo trabajé. La verdad que para difusión y aceptación de pensamientos, emociones y sensaciones físicas difíciles, fue increíble lo que aportó el ejercicio experiencial a los integrantes del grupo. Y a mí como terapeuta también. A mí también me transformó ese tipo de experiencia con los pacientes. El vínculo grupal seguro y sostenedor que va generando humanidad compartida, y el rol terapéutico como presencia compasiva, digamos, claro, como modelaje para eso, para que a su vez vaya siendo transmitido a cada integrante del grupo y se vaya retransmitiendo entre ellos. Bueno, estos grupos derivados de modelos y principios teóricos, en mi caso más flexibles, o sea, no manualizados, me llevaron y yo como me formé en la terapia de aceptación y compromiso, y vengo estudiando con Manuela O'Connell desde el año 2015, y estando, esto es el dato curioso, estando en una prepaga, yo recibía mucha casuística de pacientes con cáncer, mucha. Cuento un poquito de la historia, porque esto es lo que puede tomar cualquier oyente o participante, digamos, de esta presentación como idea también disparadora, ¿no? Y dije, como yo vengo haciendo grupos ya desde antes, desde una perspectiva más cognitiva, en distintas edades, empecé bastante jovencita, haciendo grupo de niños, pues yo era terapeuta de niños, y así fue pasando, dije, yo no puedo terminar mi carrera sin hacer un grupo de pacientes para enfermedades crónicas, lo tengo que hacer. No estaba al principio muy sostenida en mí, digamos, muy firme, pero a medida que me fui formando en AC, fui supervisando, fui incorporando aportes, me fui sintiendo cada vez más segura y dije, bueno, yo había empezado a hacer grupos psicoeducativos ya por el caudal de pacientes que recibía, que eran homogéneos, digamos que psicoeducativos respecto de un momento de la trayectoria de la enfermedad, de toda la trayectoria de la enfermedad, podía ser al inicio de un tratamiento, o frente al tratamiento de rayos, o inclusive hice en enfermedad en etapa crónica con enfermedad avanzada, también hice grupos en ese momento,
afrontamos con el grupo la progresión de una de las pacientes y el fallecimiento. O sea, situaciones muy potentes dentro de los grupos eh, que nos enseñan un montón, nos transforman un montón a todos. Bueno, uno de estos grupos, el de afrontamiento de los controles, terminó sus 8 semanas. Este grupo jugué un poquito con estos grupos porque no fue psicoeducativo cognitivo puramente, sino que trabajé con aportes de intervenciones basadas en mindfulness al comienzo para generar, digamos, cada vez más, una vida cada vez más consciente y introducción, digamos, al trabajo consciente. Y uno de estos grupos, al finalizar, me dijo, queremos seguir haciendo psicoterapia grupal para poder trabajar nuestra calidad de vida, porque hay muchas cosas previas al cáncer que nos quedaron y que nos están interfiriendo en nuestra vida. Y encima, en un contexto, ahora, después de haber pasado el evento de enfermedad, pero que queda como enfermedad crónica. Entonces ahí es que me lancé y armamos este grupo que duró 8 años, 4 años con 8 participantes y luego fueron disminuyendo hasta terminar con 4 participantes, en donde yo misma decidí el momento de la finalización, porque justamente todas habían llegado, digamos, a las transformaciones que uno espera que se generen. Había cambiado completamente sus narrativas y ya no tenía, ya digamos, estaban bastante afianzadas en los cambios, con lo cual ante la configuración que se estaba dando ahora, donde eran también muy importantes cada vez que había inasistencias, no se podía armar el grupo con tan pocos participantes, decidimos entre todos acordar la finalización del grupo. Pero fueron 8 años de trabajo, que realmente fueron sumamente satisfactorios. Fue lo que yo presenté en un póster el año pasado en la conference de la ICBS, fue seleccionado un póster, la verdad que me sentí muy satisfecha, halagada de poder, un gran honor de poder presentarlo, y trabajé con el abordaje de la terapia, aceptación y compromiso, los aportes de esto, las contribuciones a la psicoterapia de grupo para pacientes con cáncer, y de esto surgió un artículo, que después yo les dejo acá el link para que lo vean, que se publicó en la revista de la Enciclopedia de Psicoterapia Argentina, en colaboración, una colaboración muy importante de una obviamente queridísima colega, profesora, a quien admiro muchísimo, sumamente humilde, Manuela O'Connell, que colaboró conmigo y pudimos armar este artículo que queda como un reflejo. Ahora yo voy a explicar qué hice en estos grupos para que tengan un poquito más de idea. Queda como un reflejo de bueno, una experiencia clínica sobre la cual se puede seguir trabajando, explorando, profundizando para futuros profesionales, pero que en el año 2015 eran pocos digamos, lo que había, las propuestas que había en experiencia clínica en psicoterapia grupal en pacientes oncológicos desde el abordaje de la terapia de aceptación y compromiso. Así que encima, con la satisfacción de haber, digamos, depositado un granito de arena tempranamente, ¿no? Y bueno, iniciar o abrir caminos. Estos grupos que se realizaron dentro del periodo del 2015 al 2024, se caracterizaron por ser grupos cerrados, máximo de 8 integrantes, digamos, esa era la cantidad máxima. Los grupos etarios de 50 a 70 años, mixtos, con pacientes recuperados, en este caso de un evento de cáncer, en etapa de seguimiento médico, es decir, o sea, en una etapa de controles médicos. Y un contrato de trabajo por un año con posibilidad de renovarlo. Pacientes derivados habían hecho todo psicoterapia individual conmigo, provenían de este grupo psicoeducativo y de otros. O sea, lo que se armó esta vez fue un grupo psicoterapéutico con sesiones semanales de 2 horas de duración para trabajar calidad de vida en contexto de enfermedad crónica. Durante la primera parte de la sesión se implementaron intervenciones basadas en atención plena, o sea, volví a contribuir con esto,
donde además los pacientes se sintieron realmente muy cómodos con esto y lo recibieron como incorporaron como un aporte que contribuyó mucho para ellos, como un modo de invitar a un trabajo consciente en el momento presente, compasivo y no evaluativo de la experiencia propia y la experiencia de los otros. Eso también lo recalcaron mucho los pacientes, este trabajo más compasivo y no evaluativo, el sin juzgar, que animó a que cada uno pueda exponer su vulnerabilidad y fuertes vulnerabilidades, les puedo asegurar, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por acumulación, fuertes vulnerabilidades que se animaron a exponer y trabajar en grupos, en grupo. Durante la segunda parte de la sesión, lo que todo este tipo de trabajo posibilitó un modelo de vinculación con otros por fuera del grupo también. Durante la segunda parte de la sesión, al tomar en cuenta las expectativas y objetivos de cada participante del grupo en general, se focalizó en desarrollar flexibilidad psicológica en cada paciente en relación a sus dificultades en un contexto de clarificación de valores y una vida con un sentido o un propósito. O sea, cuando obviamente todo esto se constituyó, ahí dimos por cerrado el grupo. Y para eso se utilizó el movimiento de los 6 procesos clínicos básicos del Exaflex, tanto en la conducta de cada paciente como en la que yo observaba en mí misma. Cuando el trabajo grupal se focaliza en el proceso de clarificar valores que sostienen al grupo, facilita en sus integrantes un sentido de experiencia y humanidad compartida realmente interesante que se va armando, respeto mutuo y conexión muy poderosa. Y se trabajó con las herramientas terapéuticas, digamos, que ofrecía el modelo de terapia de aceptación y compromiso, metáforas, analogías, alegorías, parábolas, todo tipo de historias, muchos ejercicios experienciales, paradojas, visualizaciones, intervenciones basadas en mindfulness, bueno, y cuestionarios y formularios también. Conclusiones generales de este trabajo clínico, de este tipo de grupo psicoterapéutico no manualizado, más flexible, es ACT, realza los procesos clínicos básicos del funcionamiento humano y amplía los mecanismos de cambio terapéutico. Y en grupo, resalta el aprendizaje individual al propiciar más oportunidades para aprender del feedback y la observación de los procesos clínicos básicos comunes a todos los participantes. Esto es muy potente en un grupo. Las habilidades focalizadas promueven la participación grupal, facilita la compasión, se invita a tratarse más amablemente, aunque la experiencia interna aparezca como de enjuiciamiento o de indignidad o de vergüenza. Esto se vio muchísimo, muchísimo, ya les digo, en problemáticas muy severas inclusive. Ilumina no solo las dinámicas grupales problemáticas, sino también ofrece un camino para trabajar en función de la flexibilidad psicológica de cada integrante, promueve retroalimentación constructiva y un contexto en el cual es admisible y deseable para los miembros expresar claramente cómo experimentan cada uno las conductas de los demás. La verdad que eso también fue un aporte muy grande. Les dejo como referencia esto que publiqué con el gran aporte de Manuela en la Enciclopedia de Salud Mental, que es de la Fundación AIGLET. Y con esto terminamos la presentación. Así que, bueno, creo que quedan 10 o 15 minutos, o bueno, lo que ustedes dispongan, para, para contestar las dudas, las preguntas, compartir los comentarios. No tengo problema, ¿eh? Si hay, adelante. Hermosísimo, hermosísimo, Clara. Gracias por tu precisión, gracias por la dedicación, por haber sido tan precisa a la hora de compartir. La verdad que me encantó. Y yo sí tengo una pregunta. Dale, Eh, Nombraste que dentro de tu proceso, cuando estuviste en el grupo de 8 años, les tocó a ustedes acompañar bueno, a despedir a alguien del grupo. Y ahí lo nombraste, pero en el resto de todos los otros armados de grupo no hablaste mucho de finitud. Y digo, no sé si es un capítulo que tienen algo desarrollado y demás, pero me imagino que debe ser algo diferente de abordar también, ¿o no?
Sí, sí, lo que pasa que, claro, en el grupo de enfermedad crónica avanzada, o sea, metastásico, es un tema que obviamente hay que abordar sí o sí, no queda como implícito. Ujú, ¿No es cierto? Es muy diferente que en los grupos de pacientes recuperados, ujú, donde obviamente sabemos que está y lo mencionamos todo el tiempo, como para generar aceptación de esto, conciencia, más que aceptación en principio, conciencia de esto. Conciencia porque a partir de que aparece un evento, una enfermedad que amenaza la vida, ahí ya estamos frente a la manifestación concreta de la finitud de la persona, digamos, que es característico en todo ser humano. Entonces, en esos grupos lo que más trabajamos es generar conciencia, pero en el otro grupo, donde estamos instalados, no solo la finitud, sino el hecho de la posibilidad muy cercana de la muerte y lo que es en sí mismo eso, ¿no? Lo que implica eso. Y la despedida. En ese momento yo estaba haciendo un grupo psicoeducativo con aportes de mindfulness, o sea, me fui del trabajo psicoeducativo puro cognitivo, y eso obviamente ayudó también un montón, pero apareció este tema, ¿por qué? Porque una paciente progresó, o sea, trajo su enfermedad progresiva y tuvo que ausentarse en un momento del grupo porque su enfermedad progresó mucho más todavía. Y las otras personas que participaban estaban más o menos en las mismas condiciones, todas con temor a la muerte, todas. Lo cual también es algo que todo, o sea, a ver, en mayor o menor medida aparece en las personas esto. En este caso había una que estaba con terror al tema de la muerte, no pudiendo aceptarlo como una parte, digamos, natural de la vida, eh, y la otra persona, digamos, con una enfermedad crónica que podía progresar en cualquier momento, observándola y aprendiendo un montón de su compañera, de lo que le estaba pasando, ¿no? O sea, afrontando ese miedo a la muerte. Bueno, la conclusión es que obviamente a través mío el grupo se despidió de esta compañera. Esta compañera fue algo, la verdad que fue muy poderoso lo que pasó, porque en las sesiones, yo diría en la última sesión que la vimos todos en sesión, trajo un libro sobre alimentación en cáncer y dijo, Clara, yo quiero dejarle al grupo este libro. O sea, hizo su legado, su despedida y su legado. Después fui yo, un poco la emisaria de ir hacia donde ella estuvo internada y despedirme. Pero en esa sesión, ella se despidió del grupo con aceptación y dejó su legado. Quiero que quede este libro para el grupo, en esta biblioteca. Absolutamente conmovedor. Pero no solo eso, porque a veces está bueno mirarlo en línea, digamos, en una línea evolutiva. Esta paciente fallece, el grupo trabaja esto y se cierra, como grupo psicoeducativo se cierra, y después tengo la posibilidad de, porque me vuelven a convocar, de trabajar con una de esas pacientes cuya enfermedad estaba cronificada y podía empezar a progresar en cualquier momento, pues está, digamos, metastásica, o sea, con metástasis importantes, y me convocó. Y hablamos todo el tiempo de esa experiencia grupal y cómo había visto a su compañera X afrontando la situación. No sabes, Clara, me decían lo importante que fue para mí ver cómo ella afrontó eso, cómo lo aceptó, estoy haciendo ese trabajo. Fue, la verdad, para mí absolutamente conmovedor. Hice mi propio trabajo de quedarme ahí, no huir, porque es muy potente lo que sucede ya en situación individual. Y esta paciente fallece, la acompañó hasta que fallece,
Y la tercera paciente, eh, que era la que tenía pánico, vive, o sea, es una paciente que sobrevive al día de hoy, tiene su enfermedad bajo control, y siguió su tratamiento individual, nunca más quiso hablar de la experiencia grupal, pero me dijo en su tratamiento individual a posteriori, del cual también ya le di el alta, porque la verdad que consiguió una serie de pasos que tenían que ver digamos, que su vida empiece a tener un propósito significativo de peso y recibió el alta. Bueno, vos sabés, me dice, te quiero decir algo. ¿Te acordás ese pánico que yo tenía frente a la muerte? Ahora no lo siento más, porque yo compartí eso que vivieron mis compañeras y realmente lo incorporé como algo que sucede naturalmente en la vida. Y ahora mi propósito es disfrutar de la vida, porque la vida me lo está regalando. Y bueno, fue así, incorporó el disfrute, el último disfrute que incorporó fue involucrarse con una persona que hacía un montonazo que no se lo permitía y ahí está, disfrutando de su vida hoy día. No, para mí fue, porque tengo que ser sincera y tengo que ser honesta. Uno a veces dice, ¿qué hago acá? Me quiero ir, pero no me fui. Jorge, porque era absolutamente importante que yo esté para ellas y para mí. Y miren lo que recogí, pues si no, no lo hubiese podido recoger realmente. Y bueno, ahí estamos en este camino. Y esas mismas personas me dieron su consentimiento, y todavía lo tengo ahí, para escribir sobre ellas, mencionarlas, si era útil para los demás, que lo publicara, que escribiera algo sobre ellas, que lo publicara, que me dan absoluto consentimiento. Encima, esa generosidad de parte de los participantes, realmente. Así que absoluta gratitud a este grupo, que me dio tanto. Y del cual no escribí todavía, me está costando. Pero bueno, sí lo comparto en los lugares que puedo. Sí. Bueno, esa fue la experiencia. Sí. Muchas gracias, Clara, por contarnos tu experiencia. Muy valioso para todos y de mucho aprendizaje humano. Gracias por tu calidez, por tu didáctica, muy clara para seguir ahondando y motivados en seguir viendo estos trabajos de Neuquén, tal vez ver si alguien quiere sumarse, ver la posibilidad ¿Cómo no? y ¿Cómo no? acompañarte. ¿Cómo Muy no? bien. Después va a Ujú. haber mucho trabajo, seguramente, para cuando ya sean convocadas las pacientes, y así que bienvenido al que quiera sumarse, Muy ningún problema. interesante. Un poco para ser respetuosos con el tiempo, Sí, no sé si hay alguna pregunta en chat, no, todavía no. Cualquier cosa, si no, nos comunicaríamos más adelante. Tal vez yo me quedé sí, ¿cómo pensando no? si Sí. para vos sería un criterio en función del paciente en la gravedad que está, qué tipo de grupo elegiríamos derivarlo o recomendarle. O, Y sí, sí, Ujú, sí. O sea, en eso yo lo considero que tiene que ser homogéneo, tiene que ser homogéneo. claro, la homogeneidad, claro. Sí, yo por lo menos lo he hecho así y así digamos, así funcionó. Sí, sí, porque si no, termina siendo caótico realmente. Puede si en un grupo que, digamos, uno arma con enfermedad oncológica, por ejemplo, metastásica, o sea, de enfermedad crónica, que sería enfermedad crónica pero avanzada, la etapa avanzada, porque ya cuando hay metástasis está avanzado, puede generarse como detonarse como pasó, que progrese la enfermedad y entonces ahí se trabaja, digamos, la muerte del compañero, se trabaja el fallecimiento del compañero. Ahora, en los grupos de pacientes recuperados o con un trasfondo de enfermedad crónica, lo que puede aparecer es que alguno traiga alguna noticia de falleció tal o cual. A veces son personajes mediáticos, entonces trabajamos eso. Pero yo recomiendo la homogeneidad en cuanto a la etapa de la trayectoria de la enfermedad para poder agrupar. Sí. A veces no importa tanto la edad, hay que ver también los rangos,
como la homogeneidad de la etapa por la que se atraviesa. Perfecto, excelente. Bueno, ¿Eh? bueno, clarísimo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo de corazón todo lo compartido, tu trabajo, todo lo que estás realizando y bueno, quedaríamos en comunicación por si alguien quiere sumarse a Neuquén, nos comunicaremos con ¿Cómo vos. no? ¿Cómo no? Sí, no hay problema, al contrario, totalmente abierta y además muy conmovida y la verdad muy agradecida de haberme dado este espacio para transmitir un poco mis ideas acerca de cómo enriquecer el trabajo de un paciente que está atravesando esto, aportándole la perspectiva grupal. Y no solo eso, y yo lo comentaba también con Débora antes, la perspectiva grupal lo que aporta es que un profesional capacitado, digamos, especializado en psicooncología, que no los hay tantos, pueda brindarle asistencia a tantos pacientes en un grupo, a una gran cantidad de pacientes en un grupo, y que pueda llegar a muchos lugares esto, porque con los formatos online esto puede replicarse en muchísimos lugares. Es un montón lo que se aporta, un montón. Entonces, bueno, como para presentarlo, hacerlo visible y ser considerado, ¿no? Y darle la jerarquía que tiene. Yo hoy no puedo pensar en un paciente oncológico que no esté incluido en la medida de lo posible, Un grupo. Ujú, que carezca de esa experiencia, ujú. de poder estar incluido en un grupo, sí, psicoterapéutico. Muy importante. Ujú, a ¿Eh? tenerlo en cuenta. Bueno, te Sí, agradecemos nuevamente y bueno, un seguiremos beso en grande. contacto. Valiosísimo Dale. todo. Gracias a todos por participar. Va a quedar subida seguramente más adelante en estos días la charla. Y bueno, Bueno, te deseamos buen muchas fin de, gracias. que descanses. Igualmente a ustedes y nuevamente gracias por esta oportunidad. Chau, Muchas chau. gracias. Hasta Chau. Gracias, pronto. Clara. Gracias a los Gracias. presentes. Gracias. Chao, Saludos chao. a todos. Gracias por estar también, por la atención.